Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con la, el desarrollo del módulo 3, donde vamos a tener puntos muy importantes como la jerarquía de controles. Vamos a hablar también sobre las distancias de caída, que es muy importante para poder tener en cuenta cómo es que debemos usar y cuándo es que debemos usar los equipos. Y también vamos a hablar en la última parte sobre el plan de emergencia, ¿no? Que es algo con lo que se concluye, que se debe tener bastante en cuenta para poder realizar un trabajo adecuado, donde también nos mostramos en un escenario difícil, ¿no? Vamos a iniciar el desarrollo. Bien, vamos a hablar sobre la jerarquía de controles. Aquí tenemos la parte de la eliminación y sustitución del riesgo. Podemos decir que los controles más eficaces en la jerarquía eh, dicen lo siguiente, ¿no? La eliminación y sustitución constituyen los niveles más altos de la jerarquía de controles, ya que buscan eliminar el peligro, reemplazar el método de trabajo por otro más seguro. Ya habíamos hablado anteriormente, en el módulo anterior, algo de esto, y podemos decir también que buscamos reducir significativamente la posibilidad de una caída. La eliminación del riesgo consiste directamente en suprimir completamente la necesidad de realizar un trabajo en altura mediante cambios en el proceso o en el diseño de la actividad. También habíamos hablado ahí sobre un ejemplo en el módulo anterior, cómo es que podríamos darle de repente un mantenimiento a la luminaria, ¿no? Que tenga un sistema móvil para subir y bajar, en vez de utilizar un equipo que realice el ascenso de los trabajadores de repente generando un riesgo mayor, ¿no? Bien, aquí podemos citar unos ejemplos. Dice ensamblar estructuras a nivel del suelo antes de su instalación, instalar equipos durante la fase de construcción para evitar trabajos posteriores en altura, realizar mantenimientos desde plataformas permanentes de acceso, ¿no? Ahí habíamos hablado de corredores técnicos en el módulo anterior que permiten un acceso pues bastante seguro, ¿no? Utilizar sistemas automatizados para la inspección y limpieza. Obviamente con la tecnología ahora podemos acceder o usar este tipo de sistemas que nos permitirán pues obviamente reducir el riesgo o el impacto en una situación de peligro, porque obviamente ahí tenemos un peligro latente, ¿no? Bien, ¿cuáles son los beneficios? Podemos citar algunos. Elimina la exposición al riesgo de caída. Naturalmente, si nosotros cambiamos el sistema, bueno, vamos a evitar una exposición o una sobreexposición al riesgo, ¿no? Ya que si vamos a realizar un trabajo en altura, el- la exposición es prolongada y se podría tener un incidente, ¿no? Aquí indica reduce la probabilidad de accidentes, disminuye la necesidad de utilizar equipos de protección porque necesitamos un conjunto de equipos de protección, ya lo sabemos con respecto a todo lo que vamos desarrollando hasta el momento de los módulos, ¿no? Mejora la productividad y la seguridad al ser más eficiente, al ser más a menor exposición, entonces tenemos que la productividad mejora y obviamente la seguridad se reduce o la implicancia de la sobreexposición hace que tengamos un entorno más seguro para poder entender este último ítem en la parte de beneficios, ¿no? Sustitución del método de trabajo. Aquí podemos indicar que esto básicamente es reemplazar una tarea riesgosa por una alternativa más segura. ¿Cuál es el concepto de esta parte, no? Dice, la sustitución consiste en reemplazar un equipo, procedimiento o método de trabajo por otro que reduzca la exposición al riesgo sin afectar la ejecución de la actividad. Vamos a los ejemplos. Escalera portátil, en lugar del método de mayor riesgo, ¿no? Aquí vamos a hablar del método de mayor riesgo y el método sustituido que podríamos indicar que es el más seguro, ¿no? Escalera portátil. Plataforma, el método sustituido sería plataforma elevadora móvil
de personal, ¿no? Las escaleras antiguamente, como recuerdan, pues eran de madera, ¿no? Entonces, esas escaleras, de repente, por un tema de que se vean en óptimas condiciones, se pintaban, por ejemplo, ¿no? Se pintaban. Algunos las pintaban, que en realidad lo que debería haber sido o lo que se hacía en realidad como una mejora continua en aquel tiempo era barnizarlas. Sin embargo, ambos tenían una tendencia a esconder de repente las resquebrajaduras de la madera, porque antes eran escaleras de madera, y producían los accidentes, ¿no? Bueno, ahora en el mercado hay diversos tipos de escaleras con otra composición que obviamente son más fáciles de transportar, más ligeras y obviamente de un material altamente resistente, ¿no? Bien, dice aquí trabajo sobre techos sin protección. Aquí el método sustituido y más seguro es el uso de plataformas de trabajo con barandas, ¿no? Habíamos hablado de las pasarelas técnicas, por ejemplo, ¿no? Aquí aplica eso también. Escalamiento de estructuras, plataformas elevadoras articuladas o telescópicas. Claro que sí, ¿no? En lugar de realizar un escalamiento que implica un riesgo, porque cada vez que se escala, digamos que de forma manual, esto es así, manual, vamos a desprendernos de alguna forma para poder seguir enganchándonos, ¿no? Y avanzar paso a paso. Sin embargo, esto tiene un riesgo mucho mayor. No siempre estás conectado al 100%, sino en el ascenso siempre va a haber un espacio de tiempo en el que la conexión es al 50%, y esto tiene un riesgo. Entonces, el uso de plataformas elevadoras articuladas o telescópicas es una muy buena opción para desarrollar ese trabajo, debido a que puedes acceder de forma más segura y realizar las actividades. Nótese o tengas en cuenta que ya hemos tratado en el módulo anterior que esto requiere cierta capacitación y cierta certificación y una recertificación, dependiendo del tiempo, ¿no? Andamios improvisados. Hemos visto, o les comentaba sobre un andamio colgante, ¿no? No tuve la oportunidad ya de poder tomar la foto a este andamio colgante que verdaderamente, pues, eh, no brinda la seguridad del caso, ¿no? Bien, andamios certificados con acceso seguro. Acceso mediante cuerdas cuando no es indispensable. Eh, la forma más segura, pues podemos hablar de las plataformas de elevación o canastillas certificadas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la sustitución? Eh, Naturalmente reduce la exposición al riesgo de caída, ¿no? Proporciona mayor estabilidad del trabajador. Recordemos siempre los tres puntos de apoyo para poder realizar una actividad, más aún si es en un espacio de altura, ¿no? Disminuye el tiempo de ejecución de la tarea. Claro que sí, o sea, ya no vas a ascender y descender de forma manual, vas a tener que subir y bajar por las herramientas. En todos los casos, o en la mayoría de los casos, en el método sustituido, pues puedes llevar las herramientas contigo, puedes tener de repente un apoyo porque los equipos están diseñados en su mayoría para cargar de dos o más personas, dependiendo la capacidad o su ficha técnica y digamos que la contextura de los equipos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Disminuye el tiempo de ejecución de tareas, naturalmente, es más rápido, facilita el cumplimiento de las normas de seguridad. Claro que sí, ahí obviamente tenemos que, aparte, realizar los checklists respectivos, que ya lo hemos visto también en el módulo anterior, ¿verdad? Los controles de ingeniería. Bueno, aquí tenemos la primera barrera de protección contra caídas y como concepto podemos decir que los controles de ingeniería son medidas físicas instaladas en el lugar de trabajo para eliminar o reducir el riesgo de caída antes de que el trabajador utilice un equipo de protección personal. Constituyen la forma más eficaz de prevención porque actúan directamente sobre el peligro. ¿Cuáles son los principales controles que podamos tener digamos que en la parte de construcción, en la parte industrial? Pues la baranda de protección que evitan que el trabajador llegue al borde de la caída. Redes de seguridad detienen una caída cuando no es posible eliminar el riesgo. Líneas de vida fija permiten conectar el sistema anticaídas durante todo el desplazamiento. Aquí ya habíamos hablado, y lo repito, sobre las pasarelas técnicas, ¿no?
en las naves o en los techos en los techos para poder acceder a los equipos que se encuentran muchas veces instalados en la parte superior y que requieren cada cierto tiempo un mantenimiento y obviamente un desplazamiento para realizar una inspección programada o inopinada, ¿no? Y dar de repente algún tipo de solución si es que los equipos sufren algún desperfecto, ¿no? Plataformas de trabajo protegidas, sí, claro. Cubiertas temporales para aberturas. Que tenemos una idea clave, ¿no? Siempre que sea posible el riesgo debe controlarse mediante soluciones de ingeniería antes de recurrir al uso de al uso de equipos personales. Importante tener en cuenta este detalle. Aquí vamos a hablar sobre los controles administrativos. Son procedimientos y acciones organizacionales que buscan minimizar la exposición al riesgo mediante una adecuada planificación, supervisión y capacitación del personal. Volvemos a repetir, esto ya lo hemos tratado más a fondo anteriormente, que tiene que ver con la planificación, la ejecución, la revisión de los procedimientos, qué es lo que nosotros necesitamos para poder realizar una ejecución de la mejor forma, ¿no? Bien, detallamos aquí los permisos de trabajo en altura, el procedimiento de trabajo seguro, la evaluación e identificación de riesgos. Aquí hablamos del IPER, que ya obviamente estamos todos relacionados con estos términos. La capacitación y entrenamiento del personal autorizado. Hemos visto las personas competentes, quién es el supervisor, cómo es que tienen autoridad o cuál es su función primordial al momento de realizar las actividades de alto riesgo como las que estamos tratando ahora, ¿no? Inspecciones periódicas de equipos y áreas de trabajo. Estamos hablando que los equipos a usar, tanto andamios, plataformas elevadoras, este, brazos articulados, y tanto área de trabajo como, por ejemplo, las pasarelas o los equipos que se encuentran sobre coberturas, por ejemplo, muchas de las veces necesitan tener una inspección, ¿no? Para poder generar, pues, un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo, o sencillamente tener la documentación para algún tipo de inspección de otra índole, ¿no? Supervisión permanente de la ejecución de la tarea, eso es indispensable. Ya también lo hemos visto más a fondo en el módulo anterior. Hemos hecho una descripción detallada de cada uno de estos, de las personas que se encuentran en la ejecución propia de la actividad y cuáles son sus funciones detalladas para evitar de repente algún tipo de inconveniente o retraso más que todo, ¿no? Señalización y limitación también es muy importante en el área de trabajo. Siempre teniendo en cuenta la proyección de las actividades, ¿no? La señalización y la delimitación del área de trabajo es muy importante y nadie puede sobrepasar la señalización o la delimitación. Nadie que no esté completamente enterado de lo que se va a llevar en ese espacio porque podría no tener los equipos de protección personal, podría ser que esté distraído, podría ser que no esté relacionado con la actividad y tenga una sobreexposición y como resultado de ello un incidente o lo peor, un accidente, ¿no? Aquí tenemos una idea clave. Los controles administrativos fortalecen la seguridad mediante la organización y el cumplimiento de procedimientos establecidos. Recordemos, fortalecen la seguridad mediante la organización y el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Entonces, es es una secuencia que nosotros debemos seguir para poder tener un trabajo, como siempre lo he mencionado a lo largo de de esta capacitación, un trabajo seguro. Aquí tenemos los equipos de protección personal, es la última barrera de protección, ¿no? Y aquí ya hemos discutido o hemos hablado bastante sobre ello, sobre qué es lo que se utiliza en el medio, qué es lo que conviene usar también y cuál es la posición frente a ello, ¿no? Bien, aquí sabemos que es la última barrera de protección y como concepto podemos decir que el equipo de protección personal constituye la última barrera de defensa cuando no es posible eliminar completamente el riesgo mediante los controles de ingeniería o administrativos. Su función es reducir las consecuencias de una caída para no evitar que ocurra, pero no evitar que ocurra, que obviamente pues hay situaciones que no podemos controlar, pero sí debemos estar preparados con todo aquello que nosotros necesitemos para poder evitar que el riesgo empeore. EPP para trabajo en altura.
arnés de cuerpo completo, el DINGA con absorbedor de energía, absorbedor de impacto o shock absorber, que son términos que ya los tenemos nosotros, eh, digamos, en la cabeza, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado. Línea de vida retráctil son sistemas y componentes que nosotros ya hemos mencionado para tener un posicionamiento o realizar un trabajo, ¿no? Según cómo se encuentre el espacio. Conectores y mosquetones certificados, casco con barbiquejo, calzado de seguridad antideslizante, guantes de protección. Y sí tenemos unas recomendaciones, ¿no? Ya hemos hablado también de ello, pero es preciso recordarlo, debido a que nosotros tenemos que tener muy en claro cada uno de los pasos a seguir durante la etapa previa o la etapa de ejecución. Y también la etapa posterior, ¿no? Porque todo tiene un rol de cumplimiento. Inspeccionar los equipos de protección antes de cada uso, utilizar únicamente equipos certificados, esto es muy importante, ya hemos hablado del por qué, sustituir mediante cualquier equipo dañado o que haya tenido una caída. Usar correctamente el arnés para garantizar su eficacia, ¿no? Si un equipo ha sido utilizado o si un equipo ha sido manipulado, este equipo ya no puede ser puesto al uso o al servicio, ¿no? Ya su factor de seguridad ha sido vulnerado, ya no puede, si fuera por un mal uso, ¿no? Ya no puede, no puede estar otra vez en servicio. Y si el equipo ha sido usado en algún incidente o se ha usado en algún incidente, también hay que descartarlo, porque este equipo solamente trabaja en una sola ocasión, ¿no? No es que luego se recoge, se acomoda y sirve, no, no es recomendable. Bien, aquí vamos a hablar ahora sobre las distancias, ¿no? Muchas de las personas que eh, desconocen cómo es que funciona un arnés de seguridad o te exigen un cumplimiento cuando en realidad, así te lo pongas, no, el equipo no va a funcionar. Entonces, para ello, nosotros ahora tenemos que tener muy en claro cuáles son las distancias que debemos tener en cuenta para poder hacer un buen uso o para que el equipo nos sirva, ¿no? En realidad, porque hay muchos factores. Si el equipo no es certificado, no sirve. Si el equipo es defectuoso, no sirve. Eh, con respecto a lo que no es certificado, o sea, podría servir, ¿no? Pero su factor de seguridad no es el idóneo como un equipo que está aprobado, testeado. Ya hemos hablado, ¿no? Los equipos pasan por certificaciones, recertificaciones, pasan por laboratorios, pasan por testeo, donde se ve o se analiza que cada uno de sus componentes se encuentren altamente, eh, altamente propuestos para poder realizar una acción en caso de el uso del mismo, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de que los equipos certificados pasan por un laboratorio, tienen en algunos casos un círculo con en que es norteamericana, ¿no? Las iniciales UL que indica que ha pasado pues, por un laboratorio, que en condiciones normales, recuerden esto siempre, en condiciones normales del equipo, de cuidado del equipo, siempre va a salvaguardar la integridad del trabajador. Pero puede ser un equipo certificado, como ya lo he mencionado, que el trabajador le da un mal uso y que hemos hablado que el círculo no cierra debido a que el personal no está capacitado, entonces cuando este equipo no está en condiciones normales, pues obviamente no va a ser muy útil, que digamos, su factor de, este, de seguridad al uso va a disminuir notablemente. Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Bien, vayamos directamente a lo que es la distancia de caída. Aquí hablamos que la distancia de caída es el espacio vertical total que puede recorrer un trabajador desde el momento en que cae hasta que el sistema anticaída detiene completamente el movimiento. Este cálculo es fundamental porque permite verificar que exista suficiente espacio libre debajo del trabajador para evitar que impacte contra el suelo una plataforma o equipos u otros obstáculos, ¿no? Muy importante.
¿Esto qué nos permite? Garantizar que el sistema personal de detección de caídas funcione correctamente y proteja la vida del trabajador. Digamos que tenemos un arnés, estamos trabajando a 2 metros de altura y nos colocamos el arnés y nos caemos, este arnés no va a funcionar. Y ya lo vamos a ver adelante porque de una forma muy sencilla vamos a aprender el día de hoy cómo es que debemos sacar el aproximado para el buen uso de los equipos. Bien, aquí vamos a hablar sobre la teoría del factor de caída. Factor de caída, FC, se representa la severidad de una caída, se calcula mediante la siguiente fórmula. La distancia total, vamos a tener que se va a subdividir o va a ser la suma de la distancia de la eslinga, la desaceleración, la altura de la persona y un factor de seguridad, ¿no? El factor de seguridad siempre es muy importante tenerlo, ¿no? En cuenta. Ahora, muchas de las veces solamente las personas que obviamente desconocen, piensan que solamente la altura de la persona es la que se requiere para poder generar el uso del equipo, ¿no? Bien, el resultado puede ser factor cero, factor uno, factor 2. Mientras mayor sea el factor, mayor será la fuerza que recibe el trabajador y el sistema de protección. Ya lo vamos a ver, es muy importante y acá hay unas imágenes que podamos ver que más o menos van a detallar cuál es la actividad que usualmente realizamos, ¿no? Porque obviamente esto es basado pues en los trabajos que uno observa cotidianamente. Bien, factor de caída cero, dice. Ocurre cuando el punto de anclaje se encuentra por encima del trabajador. Punto de anclaje por encima del trabajador. ¿Cuáles son sus características? Dice, la caída libre prácticamente no existe. Es la condición más segura. El absorbedor apenas se activa, genera una menor fuerza. Ejemplo, un trabajador conectado a un punto ubicado a 2 metros sobre su cabeza, nivel de riesgo muy bajo. Lo vemos aquí, dice, la caída libre es casi nula porque obviamente está en la parte superior. La absorción, la activación del absorbedor es mínimo y la distancia total es baja, ¿no? Aquí tenemos que el punto de anclaje está por encima de la cabeza del trabajador, no existe la caída libre o es mínima en todo caso. El absorbedor, como ya lo mencioné, apenas se activa. Es la condición más segura, ¿no? ¿Qué características tiene? Fuerzas de impacto muy bajo, máxima seguridad, ideal en la mayoría de trabajos en altura, ¿no? También podemos decir que el trabajador conectado a un punto de anclaje ubicado a 2 metros sobre su cabeza va a generar una significación importante hacia la seguridad debido a que su factor de riesgo pues disminuye notablemente, ¿no? Esto es muy importante de tener en cuenta. Esta es la forma ideal en la que nosotros debemos trabajar. Recuerden que lo que digo es la forma ideal para poder realizar un trabajo, ¿no? A veces las condiciones, ya hemos dicho, tenemos un procedimiento, pero estos procedimientos van a tener una diferenciación, una alteración o van a tener que ser modificados porque no siempre tenemos las mismas condiciones al momento de realizar la actividad, ¿no? Y hay factores externos también, ¿no? Por ejemplo, los factores climáticos que no debemos dejar de pasar por alto. Bien, aquí tenemos el factor de caída número uno o factor de caída uno. Dice que el punto de anclaje se encuentra aproximadamente a la altura del anillo dorsal del arnés. Características, ¿no? Dice, el trabajador puede caer aproximadamente la longitud de la eslinga. El absorbedor de energía o el absorbedor de impacto o el shock absorber aquí sí entra en funcionamiento. Es una condición aceptable, dice. Eslinga de 1,8 metros conectada al mismo nivel del trabajador, nivel de riesgo medio. Bien, dice aquí, eh, el punto de anclaje está a la altura de la línea dorsal. El trabajador puede caer a una distancia equivalente a la longitud de la eslinga. Estamos hablando de 1,8 metros. El absorbedor de energía se activa y es una condición aceptable, ¿no? Podemos decir que como características, la fuerza del impacto es moderada. El absorbedor trabaja dentro de su rango normal y es una situación aceptable con la planificación. Digamos que este es el, por decirlo así,
el escenario esperado si es que tuviéramos una caída, ¿no? Su nivel de riesgo es medio, aquí lo indica. Bien, y tenemos un factor más, factor de caída 2. Bien, aquí hablamos que el punto de anclaje se encuentra por debajo del trabajador. Las características es una situación más peligrosa, la caída libre puede duplicar la longitud de la eslinga, el absorbedor trabaja al máximo y hay un riesgo de lesiones. Como ejemplo, dice trabajador conectado a un anclaje ubicado a una altura, a la altura de sus pies o por debajo, como lo vemos aquí, y aquí tiene un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Eh, Bien, aquí dice que el punto de anclaje está por debajo de los pies del trabajador, la caída libre puede ser muy grande, el absorbedor trabaja al máximo y es una condición peligrosa. Como características nos indica que las fuerzas del impacto son muy altas, hay un mayor riesgo de lesiones graves y debe evitarse siempre que sea posible, ¿no? O sea, siempre debemos buscar la forma más idónea o adecuada para realizar el trabajo. Si de repente el sistema que tenemos no es el adecuado, debemos de ver otro tipo de sistema que se adecue o que trabaje mejor, porque este tipo duplica el riesgo y por eso indica que el riesgo es muy alto, ¿no? Bien, tenemos un cuadro comparativo referente pues a los aspectos que hemos visto. Tenemos el factor cero, factor uno y factor 2, ¿no? Ubicación del punto de anclaje en el factor cero sobre la cabeza del trabajador, el factor uno a la altura del anillo dorsal, como ya lo hemos visto en las imágenes, y el factor 2 es debajo del trabajador, la distancia de caída libre, ¿no? Nula o muy pequeña en el factor cero, aproximadamente igual a la longitud del linga, que estamos hablando de 1,8 metros aproximadamente. En esto siempre hay que mencionar que los términos son aproximados, ¿no? El factor 2 hasta dos veces la longitud del linga, o sea que aquí estamos hablando que se duplica, ¿no? La activación del absorbedor mínima en el factor uno es moderada y en el factor 2 es máximo. Nos dice que trabaja al límite. La fuerza de impacto, ¿no? Al momento de la caída. En el factor cero es muy baja, en el factor uno es media y en el factor 2 es muy alta. La distancia total de detención en el factor cero menor, en el factor uno intermedia y en el factor 2 es mayor. La probabilidad de lesiones en el factor cero es muy baja, en el factor uno es media y en el factor 2 es muy alta. Las condiciones de trabajo en el factor cero es la ideal, factor uno aceptable con controles y el factor 2 sí, definitivamente debe evitarse, ¿no? Aquí sí, o ya vemos, el riesgo es muy alto, se lleva al límite los equipos y tenemos una alta probabilidad de lesiones, ¿no? El nivel de riesgo en el factor cero es bajo, en el factor uno es medio y en el factor 2 notablemente es alto, ¿no? Como recomendación, el factor cero siempre debemos de buscarlo, siempre que sea posible. Tenemos que la condición sea cero, bajo una planificación, haciendo un análisis y todo lo demás, el factor uno es permitido con la planificación. Y el factor 2 como ya lo hemos dicho, siempre debe evitarse, ¿no? Solo cuando no exista otra alternativa y con controles adicionales, podríamos de repente utilizar este sistema. Repetir lo que ya hemos leído hace un momento, mientras más alto esté el punto de anclaje, menor será el factor de caída y mayor será la seguridad del trabajador. La meta en todo trabajo en altura debe ser operar con factor de caída cero. Si no es posible, factor uno. El factor uno que dice que es aceptable con controles adecuados. El factor 2 es lo que debemos evitar, porque representa la condición de riesgo mayor o de mayor riesgo y debe evitarse siempre que la tarea lo permita, ¿no? Aquí tenemos un cuadro como la escala visual de los colores, ¿no? Rojo bajo, amarillo el riesgo medio,
y rojo completamente alto, pues lo que es una condición, como ya lo sabemos, crítica, que debe evitarse porque incrementa considerablemente la fuerza de impacto y el riesgo de lesiones graves. Aquí podemos ver a detalle los tres los tres elementos que hemos visto, los tres factores, ¿no? El factor cero, uno y 2 también están en las diapositivas, pero aquí están de forma ya unificadas, ¿no? Que debemos, lo recomendable, lo aceptable, por decirlo de alguna manera, y lo que deberíamos evitar, ¿no? Que es el factor de caída número 2, porque sabemos que el riesgo es completamente mayor en esta parte. Bien, aquí ahora vamos a hablar del cálculo matemático de la distancia total de caída. Podemos decir que para saber si existe espacio suficiente se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? La distancia total, que va a estar compuesta por la distancia de la eslinga, la desaceleración, o aquí implica pues la puesta en funcionamiento del absorbedor de impacto, la altura del trabajador es muy importante y el factor de seguridad. No nos olvidemos de esta parte, ¿no? El factor de seguridad. Longitud del linga es la longitud del elemento de conexión. Normalmente es 1,8 metros. Recordemos, normalmente es 1,8 metros, ¿no? Hay que ver siempre, como ya lo hemos hablado, las fichas técnicas de los equipos, puesto que aquí podría haber alguna variación por un tema de marcas, ¿no? Pero lo reglamentario es 1,8 metros, para tenerlo en cuenta. La distancia de desaceleración es la distancia adicional que se alarga el absorbedor de energía mientras detiene la caída, ¿no? Ya sabemos que esto está comprimido. Generalmente va desde 1,7 a 1,2 metros. Y aquí está la anotación, ¿no? Depende del fabricante. Por eso es importante saber cuáles son las características de los equipos que nosotros vamos a utilizar. Eso es muy importante y eso está en la revisión, en la parte de planificación, en la parte previa a la ejecución de los trabajos o actividades, ¿no? Tener muy en cuenta esta parte porque obviamente necesitamos la información para poder desarrollar la fórmula. La altura del trabajador corresponde aproximadamente a la distancia entre el anillo dorsal y los pies del trabajador, ¿no? Valor de diseño 1,5, 1,50 metros, ¿no? Eso es lo que está considerado o el factor que se considera para poder tener en cuenta la fórmula que estamos viendo, ¿no? Ahora aquí, el factor de seguridad que se tiene o que se recomienda es siempre tener 1 metro, ¿no? O sea, quedar a 1 metro aproximadamente suspendidos ante cualquier situación de caída, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya los datos completos. Aquí tenemos un ejemplo, dice, ¿no? Cálculo matemático de la distancia total de caída. Tenemos un ejemplo práctico, tenemos los datos, la eslinga, ya hemos hablado que es 1,8 metros o 1,80 metros, la desaceleración, que hay ahí un factor entre 1,7 y 1,20, en este caso estamos poniendo lo más extenso, que es 1,20, la altura del trabajador, ya hemos dicho desde dónde se mide y cuál es el factor que se tiene para poder tener este 1,5 metros, y el factor de seguridad que en todos los casos siempre va a ser uno, ¿no? Esta sumatoria nos da 5,50 metros aproximadamente. Entonces, ¿qué hice? Se necesita como mínimo 5,50 metros libres debajo del trabajador para que el sistema pueda funcionar correctamente. O sea, si te pones este equipo, estás sobre un cuerpo de andamio que te da pues aproximadamente 2 metros y te caes, obviamente no va a pasar nada porque necesitamos 5,50 metros de forma aproximada para que el sistema funcione, ¿no? Recordemos eso. Es muy, muy importante tener en consideración estos puntos, ¿no? Es más, he visto buscar una imagen o elaborar esta imagen con la finalidad de que sea más
ejemplificado, podamos verlo y podamos tener muy en cuenta el desarrollo preciso del ejemplo a imagen, ¿no? Entonces aquí lo detalla la longitud de la eslinga, por ejemplo, 1.8, esa aceleración que ya hemos visto, que es un factor de 1.2, la altura del trabajador H es 1.50 como factor que se toma, y el factor de seguridad es de 1 metro, ¿no? Entonces, distancia requerida, ahí está, 5.50 metros. Si no tenemos esa distancia, no va a ser útil el equipo, ¿no? Tener en cuenta, bastante en cuenta eso. O si no se tiene y el sistema se activa y de repente no hemos considerado el factor de seguridad o lo hemos puesto por debajo, la persona se va a lesionar. Y una lesión por caída, pues es bastante complicado. Ejemplo práctico 2, datos, tenemos una slinga retráctil, tiene un factor diferente, una longitud efectiva de 0.60 metros, una desaceleración de 0.60, la altura del trabajador, el factor ya sabemos que es 1.50, y un factor de seguridad, ¿no? Entonces, con este tipo de equipos o de sistema, necesitamos aproximadamente 3.70 metros, ¿no? Con un equipo retráctil, la distancia requerida disminuye considerablemente. Ya lo estamos viendo aquí. Vemos cada uno de los componentes de la fórmula y eso es importante para poder tener en cuenta de cómo es que salen los números al realizar esta fórmula, ¿no? Aquí el gráfico lo explica todo. Tenemos la longitud efectiva del retráctil o del campo retráctil, que es 0.60, la desaceleración del equipo, que es un factor similar de 0.60 metros, la altura de trabajador, ya hemos dicho que se toma en función a la hebilla o el anillo dorsal, hacia abajo con una distancia o una altura de 1.5 metros o 50 o metro y medio, como queramos decirlo, y no nos olvidemos del factor de seguridad, que es muy importante. En este caso, el factor de seguridad, como ya lo hemos mencionado, es 1 metro, ¿no? Entonces, como resultado tenemos que la distancia total requerida para un buen uso de este equipo es 3,70 metros. Aquí tenemos los dos ejemplos que hemos visto de forma ya conjunta para poder tener en cuenta, ¿no? Dice, importante, verifique siempre que la distancia libre calculada esté disponible antes de iniciar el trabajo. Ya saben, la planificación, la planificación. Como recomendación, siempre instale un punto de anclaje por encima del trabajador para trabajar, para trabajar con el factor de caída cero, ¿no? Ya sabemos, mientras más alto el factor, pues nos va a ayudar a reducir considerablemente el riesgo. No. ¿Por qué es importante este cálculo? Si la distancia libre es insuficiente, ojo, si la distancia libre es insuficiente, el trabajador puede impactar contra el suelo, puede golpear estructuras inferiores, el sistema anticaída no podrá proteger completamente y se incrementa la gravedad de las lesiones. Ojo con esto, ¿no? Lo peor que puede pasar es que el índice de gravedad aumente o la gravedad de las lesiones sean mayores. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas, no? Aquí tenemos algo muy importante. Instalar siempre el punto de anclaje por encima del trabajador. Evitar trabajar con el factor 2 de caída, ya lo hemos mencionado. Utilizar observadores certificados, muy importante. Inspeccionar el sistema antes de cada uso es estrictamente necesario. Verificar la distancia libre antes de iniciar los trabajos, claro que sí, porque si no, vamos a retomar punto anterior donde dice se incrementa la gravedad de las lesiones cuando no se te tienen en cuenta estos factores, ¿no? Bueno, verificar la distancia libre antes de iniciar los trabajos, algo que lo hemos mencionado, y respetar las recomendaciones del fabricante del equipo. Porque ya hemos dicho que en el mercado hay diversas o una diversidad de equipos y no todos funcionan de la misma manera, no, no todos tienen el mismo nivel o las distancias para el uso de sus equipos.
Bien, y como, digamos que como un resumen de esta parte, podemos decir lo siguiente, ¿no? La evaluación de la distancia de caída es un punto, es uno de los aspectos más importantes en los trabajos en altura. Un cálculo correcto garantiza que el sistema de protección personal tenga el espacio suficiente para detener una caída sin que el trabajador impacte contra el suelo u otros obstáculos. Además, trabajar con un factor de caída 0 y 1, que es lo ideal. También utilizar equipos certificados y planificar adecuadamente cada tarea son medidas esenciales para reducir el riesgo de accidentes y proteger la vida de los trabajadores. Importante con esta parte, ¿no? Dentro de este módulo vamos a hablar de algo muy importante, ¿no? Cómo es que debemos siempre armar un plan de rescate, ¿no? Y aquí vamos a dar, digamos que las pautas preliminares para poder tener un conocimiento eh, global de cómo podría ser, debido a que cada trabajo o según el rubro en el que trabajen tiene ciertas variaciones, ¿no? Pero aquí vamos a presentar, digamos que un esquema general, el cual podría servir como una plantilla para poder desarrollar un plan que se encuentre asociado básicamente a las actividades que estamos realizando. Porque uno es, por ejemplo, ¿no? Ya habíamos dicho, la limpieza de vidrios en edificios muy altos. Lo otro podría ser trabajo de soldadura, ¿no? Lo otro trabajo de izajes o equipos o el uso de equipos elevados, ¿no? Entonces, cada actividad tiene un riesgo diferente y tiene que ser evaluado y su plan tiene que ser de forma diferente y puntual basado en las actividades que realiza, ¿no? Importante recordar. Bien, dice como objetivo, ¿no? Porque siempre hay un objetivo que cumplir o siempre el tema tiene un objetivo. Dice, establecer el procedimiento para un rescate o rescatar de forma rápida, a rescatar de forma rápida y segura a un trabajador que haya sufrido una caída y permanezca suspendido en el sistema anticaídas, minimizando el riesgo de trauma por suspensión y otras lesiones, ¿no? Debemos actuar completamente rápido y hemos dicho que el tiempo máximo que tenemos para poder poner en práctica esto es 15 minutos. Luego la salud de la persona se va a deteriorar porque recordemos que al estar suspendido y al arnés generar presión en diferentes partes del cuerpo, entonces puede traer también consigo algún tipo eh, de incremento de las lesiones a la parte afectada, en este caso al trabajador suspendido, ¿no? Bien, alcance, dice, ¿no? Este procedimiento aplica para trabajos sobre cubiertas, andamios, plataformas elevadoras, escaleras, torres, estructuras metálicas, tanques, industria, construcción, energía y minería, ¿no? Sin embargo, ya lo hemos dicho y lo repito, debe ser siempre adecuado a la actividad que nosotros realizamos, ¿no? Porque podremos estar en construcción, sí, ok, bueno, en construcción, pero va a variar si la construcción pues, es de un piso, dos pisos, o si de repente la construcción sea de 15, 20 pisos, ¿no? Y ahí tenemos una condicionante diferente que nos permite ya generar eh, un panorama en el cual debemos analizar puntualmente para poder buscar las soluciones y deban ser planteadas en este plan de rescate, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos asociados al plan de rescate, ¿no? Aquí hay algunos que mencionamos y que deben ser tomados bastante en cuenta, ¿no? Dice, trauma por suspensión, síndrome del arnés, golpes contra estructuras, claro, porque si caemos, obviamente el golpearnos va a ser algo que va a estar siempre ahí latente, ¿no? Lesiones cervicales, caídas de objeto, riesgo eléctrico, hipoxia, desmayo,
y paros cardiorrespiratorios, ¿no? Entonces, estos son los riesgos asociados que nosotros, hay más, pero estos son los principales, los cuales nosotros debemos tener en cuenta. El trauma por suspensión o síndrome del arnés, esto ya lo sabemos y lo hemos mencionado, que debemos de realizarlo pues en un tiempo menor a los 15 minutos, porque luego de ello ya la salud de la persona va a empezar a deteriorarse mucho más rápido y a causar de repente un, eh, una lesión mayor que genere pues una dificultad al tratar y en la recuperación también, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta estos riesgos asociados. ¿Quiénes son las personas involucradas, no? Tenemos un supervisor de trabajo, tenemos una brigada de rescate, ¿no? Y ambos tienen funciones diferentes, ¿no? El supervisor de trabajo dice, activa el plan de rescate, coordina las operaciones, mantiene la comunicación permanente y evalúa riesgos, ¿no? Siempre debemos evaluar los riesgos. O siempre tiene que haber una persona que mire con, digamos que con ojos de planificación para poder acertar y generar de repente alguna condición de ayuda diferente al equipo que se encuentra o de repente evitar que sobrepase las capacidades del equipo, ¿no? Pedir ayuda, ¿no? De repente más especializada. Brigada de rescate nos indica que ejecuta básicamente o directamente el rescate, instala el sistema de descenso, ya hemos hablado de la planificación ante una situación como esta, y asegura a la víctima, baja al trabajador, ¿no? Importante. El vigía, ¿no? Delimita el área, controla accesos, solicita apoyo externo, mantiene la comunicación. El personal médico evalúa signos vitales, atiende las lesiones y coordina el traslado. Esto es muy importante, ¿no? Muy importante porque nos vamos a ir a, digamos que aquí van a realizar un triaje, ¿no? Van a evaluar cómo es que está la persona, cuáles son sus condiciones y qué tipo de ayuda externa necesita, ¿no? De repente necesita hacer solamente llevar una camilla o un tópico, de repente necesita algún tipo de examen mayor, ¿no? Como una radiografía, ¿no? O de repente una atención especializada. Va a depender, obviamente, pues, de la evaluación de los médicos que van a estar en el lugar o del personal de salud capacitado y certificado para poder tomar decisiones importantes basados en el riesgo ya propiamente dicho, ¿no? Cada actividad tiene su propia lista de equipos, ¿no? En este caso, vamos a hablar sobre los equipos necesarios. Aquí tenemos equipos de protección personal y podemos citarlos como el casco, el arnés de cuerpo entero, los guantes, el calzado de seguridad, gafas y una línea de vida. Importante, ¿no? Porque eso nos va a permitir eh, estar más seguros, ¿no? Como equipo de rescate, el sistema de descenso o un descensor automático nos indica, no solamente hay automáticos, hay para ascenso y para descenso también manuales, obviamente. Recuerden lo que hemos hablado en el módulo anterior, que anteriormente pues a los equipos certificados se hacían sistemas de ascenso o descenso con cuerdas, ¿no? Bien, sigamos. Vamos ahora a las poleas, ¿no? Que son accesorios que se van a necesitar. Una polea simple, una polea doble, cuerdas estáticas de 11 o 12 milímetros certificados, mosquetones, de acuerdo con de acero con doble seguro, cintas de anclaje, muy importante. Y aquí nos dice para instalar los puntos temporales. Podemos utilizar bloqueadores, ascensor de mano, bloqueador ventral, lingas de posicionamiento y poleas con antirretorno, ¿no? Muy importante con ello. Bien, ahora en el procedimiento de rescate tenemos un listado de pasos y tenemos que obviamente
adecuarlos, ¿no? Digamos que esta es una matriz que podemos utilizar para poder desarrollar básicamente o puntualmente según las actividades que nosotros realizamos, ¿no? Vamos a empezar a poder interpretarlo. Como paso número uno, en la actividad dice detectar la emergencia inmediatamente al observar una caída o recibir una alerta del trabajador suspendido, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Obviamente aquí todo el personal, todos los involucrados. ¿Cuál es el objetivo? Iniciar la respuesta de emergencia sin demoras. ¿Cuál es el paso 2? Suspender todas las actividades, asegurar el área mediante señalización y restricción de acceso. Muy importante, ¿no? En los trabajos se restringe, obviamente, para que nadie se lesione o para que nadie esté sobreexpuesto. De igual forma en este sistema, ¿no? El responsable aquí es el supervisor o vigía y como objetivo es evitar nuevos accidentes durante el rescate. Activar el plan de rescate. Comunicar la emergencia a la brigada, supervisor y servicios médicos. Dice, como responsable es el supervisor y objetivo, movilizar los recursos humanos y equipos necesarios. Ah, excelente, ¿no? Entonces va a ser la persona que va a, de repente, y al momento de identificar, no voy a necesitar, de repente, para esto, 3 ambulancias, porque son muchas personas las que han caído, por ejemplo, ¿no? O de repente solamente necesita un cuidado muy rápido, digamos que local, ¿no? Evalúa la escena, verificando riesgos adicionales como electricidad, estructuras inestables, caída de objetos, condiciones climáticas o espacios confinados. ¿Quiénes son los responsables aquí? Bueno, el supervisor y la brigada. ¿Y cuál es el objetivo? Es garantizar que el rescate pueda realizarse de forma segura. Vamos con el 5. ¿Qué dice el número 5? Dice, evalúa el estado de la víctima, verificando si está consciente, responde a estímulos y puede colaborar durante el rescate. ¿Quién es el responsable? Bueno, obviamente la brigada de rescate. Y que debemos tener en consideración, o que nos indica que es, aquí tenemos que priorizar, definir la técnica de rescate más adecuada, ¿no? Paso 6 dice, instalar un punto de anclaje certificado e inspeccionar todos los equipos de rescate antes de utilizarlo. Vamos a la fase de planificación, ya hemos dicho cuáles son los puntos que se deben tener en cuenta en la fase de planificación. ¿Quiénes son el encargado o el responsable? La brigada de rescate en pleno, ¿no? ¿Y qué nos permite? Asegurar un sistema confiable para la operación. Ahora dice, montar el sistema de rescate, cuerdas de sensor, poleas, mosquetones, cintas de anclaje, sistema de ventaja mecánica si es necesario, ¿no? Todo aquello que nos pueda sumar y que tengamos, ¿no? Responsable aquí es la brigada de rescate. ¿Cuál es digamos que el contexto más eficiente? En palabras nos indica pues eh, que preparar el sistema para la recuperación segura de la víctima, ¿no? Esto es lo más importante. Acceder hasta la víctima mediante el descenso, ascenso o plataforma elevadora según las coordinaciones en el lugar. ¿Quiénes son el personal responsable? Son los rescatistas autorizados, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos como meta? Dice alcanzar a la víctima de forma controlada y segura. Bien, aquí tenemos los elementos utilizados para el rescate, ¿no? Tenemos el punto de anclaje que soporta todo el sistema, el arnés de cuerpo completo, sujeta al trabajador, la línea de vida, evita nuevas caídas, el descensor controla el descenso, las poleas reducen el esfuerzo, los mosquetones conectan el sistema, la cuerda estática que va al sistema, es el sistema, o el sistema principal, sí, claro que sí. La eslinga de anclaje se instala en puntos temporales. Los bloqueadores permiten ascenso o retención, ¿no? Camilla, su función pues es la evacuación de lesionados. El radio implica una comunicación.
y el botiquín, obviamente, para alguna situación en la que podamos brindar los primeros auxilios. Hemos hablado aquí sobre el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que nosotros debemos utilizar como máximo para poder ejecutar un rescate, ¿no? Aquí lo dice, de 10 a 15 minutos. El rescate debe iniciarse de inmediato y completarse idealmente antes de 10 a 15 minutos, ya que la suspensión prolongada en el arnés aumenta significativamente el riesgo de trauma por suspensión, el síndrome del arnés, ya lo hemos mencionado. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros podamos tener con respecto a esta parte, ¿no? Aquí hay algo bastante importante y crucial, ¿no? Dice contar siempre con un plan de rescate específico antes de iniciar los trabajos en altura, verificar que todo el equipo de rescate esté inspeccionado y certificado, capacitar periódicamente a la brigada de rescate y realizar los simulacros. Ahí hemos hablado sobre, bueno, obviamente la capacitación constante, la certificación y la recertificación, ¿no? Mantener comunicación constante durante toda la operación. Eso es muy importante porque vamos a estar de repente distantes con las personas que van a actuar en esta situación de emergencia y aquí apremia todo, ¿no? Entonces necesitamos tener una comunicación fluida directamente con el punto para poder también solicitar aquellos recursos que de repente no estén a nuestro alcance, pero que sí puedan estar contempladas dentro de las instituciones, en este caso como bomberos, defensa civil, ¿no? Bien, nunca improvisar método de rescate ni poner en riesgo a un segundo trabajador. Sí, definitivamente es por eso que siempre se dice solamente las personas involucradas directamente con un rescate deben estar en el espacio, ¿no? Toda persona ajena genera parte de malestar, una incomodidad que se involucre y pueda terminar lesionado también aquí, ¿no? Bien, tenemos ciertos documentos, ¿no? Que debemos utilizar para poder completar la gestión, ¿no? La documentación de seguridad, ¿no? En principio, esto es antes de iniciar las actividades, y tenemos la documentación como por ejemplo aquí es el ATS, ¿no? Que es el análisis de trabajo seguro. Esto nos va a permitir una identificación paso a paso de las actividades a realizar, ¿no? Aquí vamos a analizar los peligros y también vamos a generar los controles para poder tener que el trabajo sea muy bueno. El PETAR, hemos dicho que es un permiso para trabajos de alto riesgo y todas las personas involucradas en el trabajo o la actividad deben estar consecuentemente alineados con la misma porque tienen las directrices que nosotros vamos a, este, a usar en caso de una situación eh, desfavorable, ¿no? Es el PETS, bueno, es el procedimiento, ¿no? Esto es algo que debemos tener, pues ya lo hemos mencionado, que debe estar antes de, ¿no? Antes de. Muy importante con respecto al inicio de los trabajos. Bien, hemos hablado que debemos tener en cuenta ciertos factores, ¿no? Y aquí vienen, por ejemplo, las inspecciones de preuso. ¿Qué equipos vamos a revisar, no? Entre otros, ¿no? Por citar ejemplos aquí, la línea de vida, el arnés, los conectores y los anclajes, ¿no? ¿Qué revisar en cada uno de ellos? Muy importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, en el arnés, ¿no? ¿Qué debemos revisar? Las cintas, las costuras, las hebillas, los anillos en dedo. Acá también nos indica un criterio de rechazo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo debemos rechazar el equipo? Cuando tenga cortes, quemaduras, óxido y hilos sueltos, ¿no? Indispensable al momento de realizar la inspección. En la línea de vida, la cuerda, la cinta del absorbedor de impacto,
absorbedor activado, desgaste excesivo, ¿no? Que obviamente, y aquí requiere pues un cambio urgente, ¿no? Como conectores, doble, seguro, apertura y cierre, traba mecánica, deformación. Muchos equipos, obviamente por un tema de seguridad o de asegurar que sea altamente bueno en condiciones extremas, pues tienen doble seguro, ¿no? Anclaje, ¿qué se puede revisar ahí? Bueno, los puntos de fijación estructural, ¿no? ¿Dónde, cómo es que estamos fijándonos, ¿no? Haciendo la fijación. Y criterio de rechazo, acá nos indica que puede ser el movimiento, la corrosión y la corrosión en la estructura. Entonces siempre debemos tener en cuenta una evaluación previa para poder nosotros generar una información adecuada, pues, ¿no? Muy importante. Bien, aquí vamos a deliberar bastante con respecto a a estas conclusiones, ¿no? Es muy importante que nosotros conozcamos eh, cómo es que debemos abordar las cosas, ¿no? Aquí estamos hablando, como ya hemos mencionado, de situaciones altamente peligrosas, ¿no? Si nosotros no evaluamos correctamente, si nosotros no tenemos los equipos idóneos o adecuados, si nosotros no tenemos las consideraciones mínimas descritas en un procedimiento, en un plan de trabajo, en un hiper, entonces sencillamente pues vamos a tener situaciones altamente desfavorables, ¿no? Lo que se quiere pues es un análisis exhaustivo de toda la parte de planificación. ¿Cuándo vamos a entender estas cosas a detalle? Pues lo vamos a entender cuando nosotros nos capacitemos, o sea, esta, este, al finalizar esta parte, nosotros, o esta capacitación, nosotros vamos a estar ya en una capacidad plena de poder ponernos en diferentes situaciones y poder generar una condición aceptable para realizar el trabajo, ¿no? Mediante nuestra experiencia, porque las personas que realizan estos trabajos son personas que ya lo realizan con bastante tiempo, que tienen cierta certificación, que tienen cierta idoneidad y conocen y reconocen cuando el peligro, pues obviamente, podría sobrepasar nuestras capacidades. Entonces, eso es lo más importante que nosotros podemos tener y la condición más segura para poder no tener algún tipo de lesión, ¿no? Bien, vayamos a la comprensión de esta parte, ¿no? Dice, la altura es un riesgo absoluto, no negociable, a diferencia de otros peligros industriales, donde el error genera lesiones menores. En el trabajo en altura, el margen de error es cero. Recuerdo, en el trabajo en altura, el margen de error es cero. Una caída sin protección adecuada a partir de los 1,8 metros o 1,5 metros según en una excavación según la norma G050, resulta casi invariablemente en fatalidad o en discapacidad permanente. Aquí ya lo que hemos hablado en muchas veces, ¿no? ¿Cuál es cuál es la valoración del riesgo, ¿no? ¿Qué acciones nosotros vamos a tomar para evitar que ocurran, ¿no? Estas condiciones que tienen una alta probabilidad, ¿no? Aquí dice en fatalidad o discapacidad permanente. Bueno, las personas, todas en general, todas, absolutamente todas, que sufren algún tipo de lesión o algún accidente, no vuelven a hacer lo mismo. Puedes tener rehabilitación, puedes tener muchas ganas de revertir, de que se revierta, perdón. Sin embargo, las condiciones no siempre son las mejores cuando el cuerpo ha sufrido, pues, una lesión, ¿no? Las condiciones de recuperación me refiero, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar sobre el marco legal peruano, ¿no? Es punitivo y estricto, bajo la ley 29783, que ya la conocemos todos, ¿no?
La ley de seguridad en altura no es opcional ni es un gasto. Eh, el empleador tiene la obligación legal e irrenunciable de garantizar la vida de sus trabajadores. No. El incumplimiento de estas normas ante un accidente mortal acarrea severas sanciones administrativas, ¿no? En este caso, el ente pues la SUNAFIL y la responsabilidad penal, pues no para las personas involucradas, no, en este caso la cárcel para las líneas de mando, ¿no? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado y realizar una planificación que sea exitosa al término del trabajo, ¿no? No podemos nosotros pretender realizar un trabajo en altura cuando en principio no hay una planificación, cuando de repente nuestros equipos son defectuosos. Entonces, si nosotros no tenemos las mejores condiciones, pues entonces vamos a acarrear en incumplimientos, ¿no? Incumplimientos al procedimiento y por ende también en una situación que va a conllevar pues una alta probabilidad de poder lesionar a las personas que nos colaboran, ¿no? A los colaboradores de la empresa que siempre hemos dicho que los trabajadores son lo más importante que puede tener una empresa, ¿no? Retomando lo anterior, pues si una persona se lesiona, que es el peor escenario, el escenario no deseable o aceptable, para la persona que sustituye, pues obviamente le va a tardar un cierto tiempo, ¿no? Por ir extendiéndonos un poco a lo que también ya hemos conversado, ¿no? Eh, el arnés es la última barrera, no la primera. El equipo de protección personal se encuentra en la base más baja de la jerarquía, ya lo hemos visto hace un rato, la jerarquía de controles. Un buen sistema de gestión preventiva debe priorizar siempre la eliminación del riesgo, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Dice, el equipo de protección personal se encuentra en la base más baja de la jerarquía de controles. Un buen sistema de gestión preventiva debe priorizar siempre la eliminación del riesgo. Perdón. En este caso sería el diseño o la ingeniería colectiva, como las barandas, andamios, certificados, ¿no? Antes de confiar la vida del trabajador exclusivamente a un arnés de cuerpo entero, ¿no? Obviamente el análisis previo es altamente importante para poder desarrollar el trabajo. Recuerden que esto lo estamos repitiendo muchas veces a lo largo de la capacitación, ¿no? Anclarse a ciegas es un error crítico. Claro que sí, ¿no? Si nosotros no hemos evaluado si es que el lugar donde, o punto de sujeción, o el lugar donde nos vamos a conectar para generar generar un buen desempeño de los equipos al momento de ser expuestos, entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Todo punto de sujeción para un sistema personal de detección de caídas debe estar plenamente identificado y ser capaz de resistir estructuralmente 5.000 libras o 2.272 kilogramos por persona, debiendo ser evaluado o diseñado por una persona calificada, ¿no? Esto sí es muy importante, ¿no? No en cualquier lugar voy a poder yo ponerme como un punto o ver un punto de anclaje que no sea el más idóneo, ¿no? Siempre tiene que haber una evaluación de que al momento de realizar el trabajo nos anclemos verdaderamente en un lugar que pueda evitar nuestra caída, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Dice, las matemáticas salvan vidas, ¿no? El cálculo de la detección de caída. Eh, yo considero que no es muy difícil poder tomar en cuenta esta parte, ¿no? No es muy difícil. Es una parte indispensable, creo yo, para poder tener siempre en cuenta, ¿no? Y es bastante sencillo y adaptable al entendimiento de todos, así que no tenemos excusa para poder generar siempre un cálculo con respecto a el uso
O la planificación de los equipos, ¿no? Eso sí hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Lo hemos aprendido, hemos hecho varios ejemplos. Hemos visto cómo es que se considera, cuál es la mejor forma de usar o qué equipos son los adecuados o cuáles son los con los que se cuentan, ¿no? Porque podemos hablar siempre de una situación ideal, ¿no? O sea, la situación ideal, la magnífica, la que no repercute pues un problema mayor, ¿no? Sin embargo, siempre es importante pues ver el contexto general y ver qué es lo que nosotros tenemos. Que a veces pues pasa que no se tiene, ¿no? Bien, el factor de tiempo es el peor enemigo. Claro que sí, ya lo hemos dicho y hemos hablado pues del síndrome del arnés, ¿no? Tenemos un tiempo limitado. Y las bibliografías siempre nos pueden dar un margen o mayor o menor, ¿no? Entonces, nosotros siempre tratemos de, si tenemos una condición como esta, de que la persona sea atendida o se le pueda dar el soporte de forma rápida e inmediata, ¿no? Para eso todos debemos estar preparados y hemos visto un cuadro de funciones donde indica pues cuál es lo que tiene que desarrollar cada persona, ¿no? Eso es bastante indispensable. Bien, hablamos acá ahora del plan de rescate. Dice, sin plan de rescate, el PETAR no tiene validez. Sin plan de rescate, el PETAR no tiene validez, ¿no? El permiso escrito para trabajos de alto riesgo, que es el PETAR, y la ATS no son simples trámites documentarios o papeleo. Si un trabajo en altura no cuenta con un plan de rescate escrito, activo y con brigadistas equipados en el sitio, la tarea simplemente no puede iniciar. El rescate improvisado es una causa común de la doble fatalidad, ¿no? Y aquí sí hay que tener bastante en cuenta qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros vamos a abordar, ¿no? Lo dice bastante claro y ya lo hemos repetido también muchas veces, ¿no? La planificación, dice, ¿no? La planificación, ¿no? Si nosotros planificamos, entonces vamos a ser ordenados, vamos a reducir costos, vamos a ganar mucho tiempo, vamos a ser eficientes y eso es lo que a las empresas les gusta ver, ¿no? Que su equipo de trabajo se desarrolle de forma eficiente. Pero para eso, pues, implica también tener un conocimiento previo. En este caso, pues, es una capacitación y eso es lo que estamos desarrollando en este momento y se genera de una importancia bastante alta, ¿no? Bien, dice como punto 8, la competencia técnica supera a la experiencia empírica. Claro que sí, ¿no? O sea, muchas veces hay personas que son reacias a poder usar equipos o a poder escuchar cómo es que funciona o cómo es que se debe abordar una situación de trabajo y estas personas a veces son reacias al cambio porque están acostumbrados ya a algo así, ¿no? Entonces, nosotros... mm, en esta parte técnica sí debemos ser bastante precisos y exigentes más que todo, ¿no? Dice, en altura la frase, yo tengo 20 años haciendo esto así y nunca me pasó nada, es un detonante de accidente. La persona que piensa así es una persona que sencillamente esconde bajo su tiempo de trabajo que no le podría pasar nada, pero esto es inexacto, ¿no? Eso es inexacto, dice. La normativa exige la división estricta de roles. Solo el personal capacitado y apto, médicamente, persona autorizada, opera bajo la supervisión de un líder con poder de veto, ¿no? Persona competente, ¿no? Ya hemos dicho, hay muchos factores, aquellas personas que de repente sufren diabetes, aquellas personas que sean de repente un poco llenitas o robustas, bueno, no van a poder realizar ciertas actividades, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener también bastante en cuenta. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que podamos dar, no? Creo yo que
Cada parte es muy importante, ¿no? Y aquí en las recomendaciones podríamos decir que debemos enfatizar el derecho a decir no. Has de saber explícitamente a los trabajadores que, bajo el respaldo de la Ley 29783, tienen el derecho legal y la obligación de detener cualquier labor si detectan que las condiciones no son seguras. Por ejemplo, ¿no? Si hay un punto de anclaje certificado que resista 5.000 libras o si hay vientos fuertes, la seguridad funciona cuando el trabajador se siente respaldado por la empresa para proteger su vida. Claro que sí, ¿no? Entonces, eh, debemos insistir en que siempre tengamos las mejores condiciones, ¿no? Dice, usa analogías de impacto para la distancia de caída, ¿no? Usa analogías de impacto. A muchos operarios se les dificulta memorizar la fórmula matemática, ¿no? Para que se les quede grabado se utiliza analogías, cinturón de seguridad y garaje. Hay muchas formas, ¿no? De poder llegar hacia los trabajadores, ¿no? Y aquí ya un poco la habilidad y la agilidad que pueda tener la persona a cargo para que su equipo pueda mantener una buena postura frente a todo, ¿no? Que es bastante importante. Bien, tenemos aquí la regla de los 15 minutos. Las bibliografías, como lo dije, siempre dicen más, dicen menos, pero un promedio de todo ello es 15 minutos, ¿no? Dice, termina la lesión generando conciencia sobre la gravedad del trauma por suspensión. Explícales con total claridad que el arnés solo salva la vida en la primera fase del accidente. Explícales con total claridad que el arnés solo salva la vida en la primera fase del accidente. Ojo con eso. Pero si la brigada no actúa rápido y el plan de rescate falla, el mismo equipo que los protegió puede cortarles la circulación y volver letal en cuestión de minutos. A ver, el mismo equipo que los protegió puede cortarles la circulación y volverse letal en cuestión de minutos. Dos veces lo estoy mencionando con la finalidad de que nosotros hagamos tengamos frescas las ideas, ¿no? Es la mejor forma de poder ser una persona elocuente cuando se realiza trabajo de este tipo, ¿no? Eso sí hay que tener bastante en cuenta. Bien, entonces como una ya recomendación general, podemos decir que la evaluación que nosotros podamos desarrollar al momento de utilizar un sistema va a ser indispensable para una continuidad de las actividades, ¿no? Hemos visto a lo largo de estos tres módulos cuáles son las mejores condiciones para el trabajo, cuál es la probabilidad o bajo qué condiciones la probabilidad de éxito aceptable eh, vamos a, vamos a mantener, ¿no? ¿Cuáles también son las condiciones de no aceptación, ¿no? Las condiciones que no son las ideales para poder tener una ejecución impecable del trabajo. Ahora, ¿qué factores también pueden dificultar, ¿no? Hemos visto la calidad de los equipos, el desgaste de los equipos, los factores climáticos. También recordar que aquellas personas de repente que no estén involucradas en el procedimiento o no tengan en cuenta puntos bastante claves como los que hemos visto, sencillamente no pueden estar cerca o no pueden ser personas que nos puedan aconsejar o que puedan de repente estar involucradas en el proceso, ¿no? Necesitamos para esos trabajos personas altamente capacitadas, ¿no? El trabajo en altura, como si por su propio nombre, sabemos que es un trabajo bastante riesgoso. Y lo que nosotros debemos hacer es, en principio, siempre, siempre tener en cuenta que la capacitación es el mejor método
para poder afrontar situaciones de riesgo, ¿no? Yo me capacito, yo estoy al tanto, yo tengo claras las cosas, entonces yo voy a cometer menos situaciones de riesgo. Pero si queremos hacer de repente eh, cualquier actividad, no solamente la de altura, cualquier actividad sin un conocimiento previo, entonces sí vamos a tener una dificultad mayor, ¿no? Por eso exhorto a cada uno de ustedes a poder tener en cuenta y poner en práctica cada uno de los puntos que hemos tratado a lo largo de esta capacitación, de estos módulos, ¿no? Es importante. Bien, por mi parte, agradecerles a cada uno de ustedes la disposición y la predisposición para poder tener a bien desarrollar esta capacitación, que es muy importante. Yo estoy convencido que nos va a fortalecer a todos, porque al prepararla también uno recuerda ciertas cosas, ve algunas actualizaciones y es propicio también para poder dejar y poder crecer, ¿no? Crezcamos juntos, ustedes aprendiendo y poniéndolo en práctica y los capacitadores, obviamente, recordando y aconsejando de la mejor forma cuál es la idoneidad de cumplir un procedimiento como tal, ¿no? Esto nos va a llevar siempre a reducir notablemente y considerablemente situaciones que sean desfavorables para la salud del trabajador. Bien, sin más que decirles, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo nuevamente. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.